La música nos conecta, transmite emociones, valores, historias que nos atraviesan a diario en cada uno de nuestros lugares. Mi vida sin música no existiría. Creo que la vida de los seres humanos no podría tener el color que tiene. Siempre pienso que existen los sonidos desde que nacemos, están rodeándonos, nos amasan, nos abrazan y eso nos dan un color. Imaginen ustedes, de repente, si un día no hubiese ningún sonido, sería catastrófico. Justamente la naturaleza es la que nos habló y nos habla con esos sonidos que nosotros como seres humanos los transformamos en música, los ordenamos. Esos sonidos ya vinieron, ya están instalados y siempre estuvieron. Lo que hizo el hombre es adaptarlo a su situación, a su posición frente al cosmos, a esta nueva situación de sonidos que representan su ser. Nosotros somos vibración, estamos vibrando todo el tiempo. Todo lo que está a nuestro alrededor vibra. El árbol, el auto, la tierra. Nuestros órganos vibran. Si nosotros pudiéramos medir, que seguramente se lo hace, con algún instrumento, cada órgano tiene un sonido en particular. Yo siempre digo que nosotros somos una sinfonía en particular. Cada ser humano representa ese sonido y es como la huella dactilar que nos está mostrando cómo somos nosotros. En musicoterapia utilizamos a la música como un recurso terapéutico para lograr objetivos en relación a la salud del paciente. Vamos a plantear objetivos generales que son compartidos con el resto del equipo interdisciplinario, que puede estar compuesto por médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, etc. Y también vamos a tener objetivos específicos más propios, ¿no?, de nuestra disciplina, que tienen mucho más que ver con todo este tipo de comunicación no verbal, ¿no?, la intención comunicativa, la imitación, la toma de turnos, el compartir desde otro lugar que va más allá del lenguaje. Empecé la docencia con alumnos pequeños, con alumnos adultos y vi cómo traspasa la música la vida de ellos. Especialmente estoy muy cerca de los alumnos adultos mayores en el programa de educación permanente para adultos mayores, el EPAM, en donde veo que ellos se preparan cada día para su clase, están media hora antes ya atentos a llegar a su partitura nueva, están todo el tiempo queriendo conocer otra cosa y muy ansiosos de descubrir nuevos caminos. Cuando aprendemos un bolero o un vals te dicen: ay, me acuerdo, ha sido mi primer novio que me ha sacado a bailar o ha sido mi primer beso, y no saben lo que es de maravilloso compartir esa experiencia con ellos. Con los jóvenes es otra cosa distinta. El desafío es plantearle que existe un panorama enorme de música solamente hecha con muy pocos elementos, con estos elementos, con 12 sonidos, con 7 figuras, con 7 silencios, que yo siempre digo que es como una cocina. Uno tiene la alacena, esos elementos, y depende cómo lo vas a combinar, vas a tener un resultado. Una comida que te guste, una comida que más o menos te guste y otra que no te guste. No sé, depende de cómo uno combine eso. Y también pienso que nuestro rol como docente es mostrar todo ese panorama, ¿sí?, sin encasillarnos y decir, bueno, esta música es mala, esta es buena. No, también depende de la evolución personal que tenemos. Yo trabajé en la Escuela Sarmiento con niños desde 4º grado. Trabajamos con muchos elementos, no solo con flauta dulce, sino creando instrumentos y creando paisajes sonoros a los cuales ellas le iban poniendo después quizás una canción que habían inventado. O sea, realmente es muy creativo el trabajo con un niño. Muchas veces, como yo estuve desde los niños hasta pasando por los adolescentes también, y hasta los adultos, el material sonoro es el que nos va a hacer la diferencia de las clases, simplemente eso. Es decir, el adulto quiere recordar, el niño quiere descubrir y el adolescente está ávido de tener mucha información para buscar el camino al cual va a seguir. La música es un área
trascendental en mi vida. Yo siempre estudié música en diferentes instituciones acá de la provincia que tienen un excelente nivel. Después también estudié educación especial y pude empezar a hacer este nexo entre lo que es la música y mi profesión en mis clases de educación especial, porque veía justamente esto, que los chicos podían memorizar cosas más rápido o las clases se hacían más dinámicas cuando involucraban la música. La música es algo que está muy estigmatizado porque por lo general cuando una persona va a practicar un deporte no la cuestionan, ¿para qué vas a jugar a la pelota si no vas a ser futbolista profesional? En cambio los músicos, si decimos vamos a ensayar o vamos a estudiar tal instrumento, por lo general sí recibimos esos cuestionamientos, ¿no? De por qué o el para qué hacer música. Y está muy bien la respuesta de que hago música porque me hace sentir bien, porque disfruto haciendo música, porque me siento que me es más fácil socializar cuando comparto un objetivo de hacer música con un otro, ¿no? Entonces está muy bueno poder naturalizar la musicalidad en nuestra vida, que es tan necesaria. La terapia musical es altamente positiva y genera gran bienestar en el ser humano cuando se la trata con fines terapéuticos. Puede ser implementada tanto en niños, niñas, adolescentes como adultos y adultos mayores. Es una forma de vincularse a través de la música para generar un bienestar que devenga en la salud de las personas. A nivel nacional existe la ley 27.153, que es la Ley Nacional de Ejercicio Profesional de la Musicoterapia, que es gracias a esta ley, a la cual Tucumán se encuentra adherida, nosotros los profesionales musicoterapeutas podemos brindar tratamientos y estos tratamientos pueden ser cubiertos por las obras sociales. En musicoterapia es el paciente quien hace música. Hay muy pocas técnicas que son solamente receptivas, es decir, donde el paciente de forma pasiva recibe el estímulo sonoro. En lo general es el paciente quien toca instrumentos, canta, baila, hacemos improvisaciones o recreamos a escenas en función de la música. Nosotros evaluamos las intervenciones mucho más allá del disfrute del paciente o no, sino que buscamos objetivos concretos. Por ejemplo, si nosotros tratamos de trabajar lo que es la memoria, vamos a ir brindando información en las canciones y después evaluamos de una cierta cantidad de tiempo si pueden recordarla y de qué modo la pueden recordar a esa información. Si nosotros estamos trabajando atención en musicoterapia, podemos asociar a que el paciente haga determinada respuesta motriz o instrumental a una determinada señal sonora que nosotros le demos. Actualmente los musicoterapeutas estamos trabajando con niños que presentan desafíos en su neurodesarrollo. Por ejemplo, para algunos niños con autismo es mucho más fácil, antes de entablar un diálogo con otra persona en donde le hacen una pregunta y ellos tienen que imaginar o crear una respuesta en base a esa pregunta, interactuar a través de la música, en donde es una estructura que ellos tienen que completar y ellos ya saben qué es lo que el otro espera que ellos hagan. Si la canción da la pauta de aplaudir, ellos saben que la acción que tienen que hacer es aplaudir o saltar, o tal vez si tienen que completar una frase musical, por ejemplo, tan, tararán, tan, tan, es mucho más fácil completarla a que tal vez si viene otro y me hace una pregunta de tipo verbal, ¿no? En la ejecución de un instrumento, en la docencia, en la producción, en el aprendizaje, la música nos interpela y nos atraviesa de diferentes maneras. Así lo expresan nuestros músicos a través de sus anécdotas. La música es mi vida. Todo lo que hago, lo que pienso, lo que produzco, lo que escribo, lo que compongo, la manera en la que vivo está llena de música, llena de canciones, llena de sonidos y llena de personas que cantan, que suenan, que componen. Así que la música va conmigo donde voy. Yo canto desde siempre, desde que soy una niña, canto en mi casa, canto en la ducha, canto en el espejo, canto para cada cosa y de alguna manera soñaba, imaginaba una cantora arriba del escenario. Y cuando tenía 13 años estábamos en una guitarreada, en un asado donde había gente cantora, gente amiga, y mi hermana me animó a que cante una canción y ese día ha sido un punto de partida. Nunca más he dejado de cantar cuando tenía ganas de hacerlo, así que si hay algún día importante es ese. Vidita del valle, florcita y cardón, florcita y cardón. Mañana te he de buscar, florcita y cardón, florcita y cardón. Amante del sol, florcita y cardón, florcita y
La música nos identifica como grupos, como personas, como cultura. Y podríamos decir hasta que se puede establecer un perfecto y armonioso diálogo entre la música popular y la música académica. Muchas veces cuando uno transita en otros espacios que no son el académico, se da cuenta el valor. Y también sucede que aparece esto de, ¿realmente es músico el que lee una partitura o no? Es una pregunta, ¿no? Se las hago a ustedes también para que les quede. Yo tengo mi respuesta. Son todos músicos, de distintas áreas, abordando la música desde distintos lugares. Uno aprende del músico popular y creo que el músico popular también aprende del músico clásico. Es una sola fusión. Sigue siendo música, siguen siendo sonidos, combinados totalmente diferentes. Desde que la música llega a mi vida, mi contexto social se hizo mucho más grande. Teniendo a Mafa como maestra, me enseñó muchísimo, gané muchísima experiencia y me sirvió todo eso para poder luego llegar a la orquesta juvenil y de ahí no tan solo tocar dentro del ámbito académico, sino que al poder subir mi nivel de músico, por decirlo así, me abrió para estar en otros ámbitos y también introducirme a la música popular y bueno, tocar con muchos artistas tucumanos y que son independientes. En el ámbito académico hay un desarrollo técnico mucho más grande hablando del instrumento y a nivel compositivo de lo que es la música, de lo que es la obra musical. Por ahí en el ámbito popular hay muchas cosas que suceden en el momento y que van cambiando constantemente en la arriba del escenario. Es como un espacio mucho más libre, mucho más improvisado, que no siempre resulta bien, pero hay cosas que pueden salir muy bien. La música está en todos lados, en cualquier tipo de situación, es una expresión artística que abarca todo el espacio, digamos, donde esté, está constantemente ocupando lugar. Creo que trabajar del arte es un poco estar siempre haciendo malabares entre la catarsis, la expresión, el ejercicio expresivo y de decir y el laburo. Entre las hojas, entre mis pasos, doy lo que sé, doy lo que puedo ser. Lo más lindo que me ha pasado con la música es no solo poder viajar a otros lugares sino, y trabajar con la música o ya sea en otro país o lo que sea, sino darme cuenta que el poder que tiene de comunión me hizo conocer el poder que tiene o entender el poder de comunión que tiene en otros lados, me ha hecho pensar la importancia que yo quería darle a eso aquí, ¿no? O sea, como poder trabajar eso acá y por ahí no necesariamente pensar tanto como que me sirva a mí para afuera, sino cómo puede servirle a un grupo de gente en un lugar que a mí me importe, digamos. Esa es la reflexión más importante a la que me ha llevado la música. Todos los contenidos audiovisuales que te proponemos en UNT Visión los puedes ver en nuestras redes sociales y también siguiendo nuestro canal de YouTube. Si te suscribís, vas a recibir todas las novedades. El 9 de febrero de 1975, unos 1.500 efectivos del ejército arribaron a Famanllá, provincia de Tucumán. Era el comienzo formal del denominado Operativo Independencia. De la colección Memorias en Conflicto, EDUN presenta Operativo Independencia. Geografías, actores y tramas. Un libro de la historiadora Ana Concha Bocanegra y el antropólogo Santiago Garaño. Operativo Independencia. Su faceta visible e invisible.
diálogos y debates en torno al laboratorio represivo que precedió al golpe de Estado de 1976. Operativo Independencia, geografías, actores y tramas. Una nueva publicación de la editorial de la Universidad Nacional de Tucumán. Una experiencia que a mí me marcó mucho fueron en los primeros años de ejercicio, cuando me tocó atender a una paciente que tenía una afasia, que la afasia es una dificultad para poder recordar cómo se nombran las cosas, ¿viste? Cuando uno siente esa necesidad de decir algo y no se acuerda y dice, no me acuerdo cómo se dice esto. Bueno, la afasia lo que ocasiona es esa dificultad, y esta paciente no podía ni recordar ni decir su propio nombre, ni el de sus hijas, ni el de su marido, pero en musicoterapia podía cantar canciones de Chayanne del principio al final, y era algo que a ella la hacía sentir bien. Entonces, en base a eso pudimos ir creando frases funcionales o frases que estaban acompañadas de las mismas melodías de Chayanne que a ella le gustaba, y bueno, eso le pudo dar a ella mucha más independencia en su vida, porque ya no tenía que acordarse palabras sueltas, sino melodías y canciones, asociarlas y poder pedir un vaso de agua o poder llamar a su hija. Entonces, bueno, eso ha sido una experiencia muy satisfactoria, porque el fin último de todas las terapias es lograr que las personas tengan la mayor autonomía posible y la mayor calidad de vida, ¿no? Al ir a la secundaria, y yo decía, ay, estos chicos que tocan la flauta dulce, ¿cómo hacen ruido? O estos que cantan, como medio que me molestaba. Y un día un compañero me dice, ¿no te animás a entrar a la clase? Porque yo creo que a vos te va a gustar. Yo sabía que tocaba piano, pero me parecía que los instrumentos de viento no eran tan importantes o tan interesantes. Y entonces empecé a ir de oyente a la clase, y de ahí nunca más dejé el instrumento de viento. Toco flautas dulces todo el tiempo, toco el fagot en las orquestas y también, digamos, el saxo así, digamos, porque de hobby. Pero me di cuenta que el instrumento de viento era lo que era mi parte. Sentir que cuando yo soplo, eso se construye en un sonido y sale de distintas formas, por supuesto con la técnica, con lo que sea, es lo que realmente siento que es parte mía. Así como un instrumentista de cuerda dice, bueno, la cuerda es lo que es lo mío, bueno, es como que cada uno tiene un afín o vibra con un afín a un instrumento, de cuerda, de viento o de percusión. Alguna anécdota, que casi soy oboísta y no clarinetista. Cuando un día llegó mi mamá y me dijo, ¿querés aprender algún instrumento? Yo le dije, bueno, sí. Le digo, el clarinete. ¿De dónde? ¿Por qué? No sé. Entonces llegamos un día al conservatorio y bueno, el profesor de clarinete no estaba el profesor de oboe, y bueno, me ofreció tocar el oboe, lo mostró y me gustó, y casi que lo compramos, nada más que había una diferencia de precio muy grande entre un oboe y un clarinete. Entonces bueno, decidimos esperar hasta que esté disponible el profe y que sea más regular su llegada. Entonces bueno, por eso soy clarinetista. Aunque era mi primera decisión, pero casi cambio en el medio. Mi memoria es que canto desde siempre. O sea, cuando yo tengo un recuerdo mío, ya estoy cantando. Me ponían arriba de una mesa a cantar, porque era chiquito, así que cantaba folclore al principio, porque era lo que estaba más de moda. Y luego, bueno, ya de más grande empecé a cantar en una parroquia cuando tenía 16 años, y de ahí ya no paré nunca más. A mí ya no resuena tu voz, existe una pista sutil, una sorda conmoción. Las sombras apagan fuegos en mi interior. La música en la vida de las personas, para mucha gente es como en algún momento es algo central, aunque después como que le van dejando a lo mejor lugar a otras cosas, y entonces es como que hablan siempre de la música de mi época, ¿no? Que le trae como recuerdos, situaciones. Me parece que un poco tiene que ver con eso, es como el sonido de fondo de sus vidas, ¿no? O parte importante de sus vidas. La música es libertad, es emoción, es armonía, la música es vida. Las transformaciones sociales no son ajenas
a la música, ni la música es ajena a las transformaciones sociales. Me parece que hay un diálogo y una confluencia. O sea, antes, hace muchos años, se le cantaba el paisaje, se le cantaba las costumbres. La música no tenía un discurso disruptivo, demandante, revolucionario, disidente, o al menos con la lectura de hoy. Y a medida que el tiempo y las transformaciones sociales han ido haciendo ebullición, han ido tocando a la música, y la música ha empezado a sonar distinta, ha empezado a decir diferente. Yo soy mujer y soy militante, y cada uno de los pasos que doy o de las palabras que digo están atravesadas por una lucha de visibilización, de reconocimiento a un camino que venimos teniendo, y siento que no se pueden separar, van juntas. La música para mí es la forma que yo encuentro de conectarme sinceramente con las otras personas. Yo conozco a las personas mucho más tocando música juntos que cuando podemos tal vez tener algún tipo de conversación. Siento que puedo conectar con otra persona en su esencia cuando la escucho, cuando tocamos juntos, o tal vez puedo comunicar mucho más tocando mi instrumento que por ahí teniendo una comunicación de tipo verbal con otro. Otro aspecto que también he empezado a trabajar desde hace unos años ya es tomar otra parte que me quiero mucho y trabajo mucho en mi vida, que es el yoga, y hacer una fusión entre el yoga y la música. Entonces empecé a trabajar con instrumentos no convencionales, como los cuencos de cristal de cuarzo, los cuencos tibetanos, campanas, y de esa manera trabajar la meditación, en donde a mí personalmente me ha resultado muy difícil dejar la partitura de lado. Primero fue como un bloqueo. Cuando empecé a tocar con compañeros me dijeron, saca la partitura, toca lo que sea, y quedé como, no sé qué hacer. De repente fue ir hacia un interior y decir, este soy yo, este es mi sonido que me representa, sin ningún parámetro establecido. Y entonces así uno va creando música constantemente. Por eso yo digo que nunca me imaginaría mi vida, si tengo 800 vidas más, sin la música. Y estoy muy agradecida de eso, justamente porque me traspasa y porque la vida es sonido.